Buenos días a todos, Dios me los bendiga. Aquí el pastor Alex Ortega y vamos a estar en esta mañana compartiendo una pequeña porción de la Escritura del Señor, con un refrigerio de parte del Señor, del Espíritu, para poder dar aliento y fuerza a aquellas personas que siguen luchando y batallando y quizás están pidiendo alguna respuesta de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar unos segunditos los que las personas se van conectando. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Cristo, te adoramos. Aleluya. Tú eres santo, Jesús. Mi alma te bendice y te adora, Padre. Gracias, Jehová. Jehová, te adoro, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, les deseo un feliz día, un feliz sábado para todas las personas. Y según se van conectando, vamos a hablar un poquito y traer un mensaje sobre la palabra desierto, porque es lo que el Señor pone en mi corazón. La verdad es que para todos, aunque quizá muchos no nos demos cuenta, nosotros andamos en un desierto espiritual y quizás unos están pasando unas situaciones un poquito más complicadas que otras, quizás otros pues se sienten tranquilos, pero la realidad es que todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que viene a buscar el reino de los cielos, se va a encontrar con una realidad, y la realidad es que somos llevados al desierto, porque la realidad que la tierra, y yo creo que usted entienda algo, este no es nuestro hogar. Una vez hemos recibido a Cristo, ya este planeta realmente no es nuestro hogar es el reino de Dios. Y dice la palabra que nosotros estaremos aquí como extranjeros y peregrinos. Ser extranjeros significa que no vamos a tener un lugar, a ninguna ciudad que realmente pertenezcamos a lo que es en el plano terrenal, aunque ahora en lo natural lo estemos aquí, pero espiritualmente no. Entonces dice que somos extranjeros, así que no vamos a ser conocidos, no vamos a ser reconocidos por la gente que sí habitan en este lugar. Y lo interesante de todo esto es porque en un principio de la tierra, cuando Dios creó el cielo y la tierra, la palabra dice que Dios la creó no en vano, sino para que fuese habitada. Entonces, desde un principio Dios creó la tierra para que se convirtiese en una habitación, en un hogar para cada uno de nosotros. Pero ya usted conoce la historia y sabemos que por consecuencia del pecado, el pecado que entró por el hombre, no por voluntad de Dios, trae unas consecuencias, y las consecuencias las estamos pagando ahora porque hemos dañado nuestra casa, hemos dañado nuestra habitación, se ha deshecho, se ha destruido realmente. Por eso la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y significa que lo que ahora vemos que es natural, ahora lo que estamos viendo que es terrenal, estas cosas van a pasar, iglesia. Todo el que me está oyendo, nada de lo que nosotros ahora tenemos, nada de lo que nosotros ahora vemos, nada de lo que nosotros quizá ahora, casas, carros, estructuras, posesiones, aún riquezas, nada de estas cosas que son meramente naturales van a permanecer para siempre, tienen su tiempo. Y dice el Señor que para los que hemos recibido Cristo, ya nosotros estamos escritos en un libro que está en el cielo, el libro de la vida eterna. Y en ese libro nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial. Pertenecemos a las casas celestiales. Hay una casa para cada uno de nosotros, una mansión para cada uno de nosotros. Y estas cosas guardan para aquellos que reciben a Cristo, aquellos que tienen a Cristo. La palabra es clara y muy obvia cuando dice claramente que para el Señor la muerte de sus hijos realmente no es algo malo, sino que para Dios, al contrario, cuando una persona muere, sencillamente el Señor lo ve como una persona que descansa, que duerme. Posteriormente será despertada, será levantada y estará viviendo en un nuevo hombre, en un lugar distinto, donde dice que Dios va a enjuagar toda lágrima y seremos recompensados por lo que hayamos hecho en el plano terrenal, porque dice que la otra palabra es
peregrinos. Y peregrinos son aquellas personas que portan, que llevan un mensaje, que van de un lado hacia otro. Y lo que llevan lo impactan, ¿verdad? Ese lugar, lo enseñan en ese lugar, lo entregan en ese lugar. Y así somos nosotros, tenemos que entregar, tenemos que derramar lo que Dios nos ha depositado en nosotros. Somos vasijas de Dios y necesitamos entender que Dios no mueve como Él quiera, y que nosotros no estamos aquí para hacer de la tierra nuestro lugar, sino que tenemos que entender que algún día estas cosas van a pasar y estaremos allá en la morada de Dios. Entonces, hoy, esta mañana, yo quiero decirte que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para comprender lo que Dios está tratando de mostrarnos a nosotros. Y hay muchas veces, muchas cosas que yo me pregunto, porque, por ejemplo, Dios creó el mundo, el cielo, la tierra, el universo, pero sin embargo Dios escogió el planeta Tierra para hacer esta obra maravillosa. Escogió este lugar. Y lo interesante es que los hombres ricos del mundo, los poderosos del mundo, andan buscando otros planetas. Aún planetas que están arruinados, y andan buscando otros lugares, pero no dan a entender que este fue el lugar que escogió Dios. No fue Marte, no fue la Luna, no fue otro lugar. Este es el lugar que Dios escogió. Sin embargo, nosotros, por nuestra desobediencia y pecado, lo estamos deshaciendo y dañando. Ahora Dios nos está ofreciendo una nueva tierra que se basa en la redención, se basa en Cristo. Cristo murió y resucitó por nosotros para darnos la oportunidad de que podamos aspirar a esa patria celestial. El asunto es que cuando tú recibes a Cristo, Dios te da el Espíritu Santo, que es la garantía, las arras de que tú, cuando el momento que suene la trompeta, o sea que muramos, nosotros tengamos un acceso, gracias a Jesús por el sacrificio, nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero nosotros necesitamos entender que el Padre se ha mostrado para todos nosotros como una entidad espiritual. Dios es espíritu. Y dice la palabra claramente que nosotros tenemos que acercarnos a Dios de una forma ¿qué? Espiritual. Jesús lo dijo claramente. Lo que es de César y lo que es de Dios es de Dios. Y nosotros no estamos para César, estamos para Dios. Entonces yo soy un hombre nuevo en Cristo. Por tanto, yo tengo que procurar, buscar lo que es lo espiritual de Dios. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder nosotros entender qué es lo que Dios está hablando. Dice que el Espíritu, Dios, Jesucristo, habla a la iglesia. Y Él llama la atención para que nosotros entendamos que la iglesia tiene que escuchar lo que el Espíritu está hablando, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que es espiritual. Pero si yo no ando en lo espiritual delante de Dios y me dejo gobernar por lo natural en mí, entonces yo no voy a tener ese acceso hacia Dios, a su presencia. No voy a poder escuchar la voz del Espíritu para ser guiado. Y muchos no estamos entendiendo de que nosotros aquí en el mundo estamos en un desierto espiritual. No comprendemos quizás la magnitud de todo esto, pero significa que no hay un mover de abundancia, de permanencia, de sostenibilidad para siempre en este mundo, espiritualmente hablando. Porque si Dios temporalmente no nos sostiene, hermanos, seríamos acabados, porque en lo seco se mueve también otras entidades espirituales que todos conocemos, que es Satanás. Y lo que busca es destruir todo lo que está alrededor de nosotros, aún nosotros mismos. Él está tratando de dañar y destruir muchas vidas, muchas personas que están buscando de Dios, y busca la manera de hacerle entorpecer, de tropezar, de que caigan, para que no puedan tener ese encuentro con Dios. Él busca dañar, porque Él lo que quiere es la muerte espiritual de muchos, que muchos no alcancen la salvación de Cristo. Sin embargo, Jesús continuamente se sigue ofreciendo, y Él no para de ayudar, Él no para de ofrecer la mano para levantar al caído. Dios siempre está dispuesto. Y aún con nuestros pecados, Él sigue estando dispuesto para ayudarnos, para levantarnos.
Y no importa quizá la circunstancia en la que tú te estás encontrando en este momento, en esta hora, Dios está dispuesto para levantarte donde tú estás. Dios está dispuesto de sacarte de ese foso, de ese lodo, de esa prisión espiritual que tú no estás viendo, pero ese problema y esas circunstancias que no te dejan avanzar, que te tienen deprimido, que te tienen con deseos de suicidio, que te tienen cansado, agotado, que no puedes prosperar, echar hacia adelante, todas estas cosas. Solamente hay uno que puede ayudarte a salir de donde tú estás, y ese se llama Jesús. Y aunque en el mundo nosotros vamos a ser afligidos, pero también en el mundo, en Cristo, tendremos victoria. Tendremos victoria, pero nuestra victoria no se queda aquí, sino que trasciende en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para Dios tiene su recompensa celestial. En el Salmo 23, la palabra dice en el versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y mire lo que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y una de las cosas que hablábamos hace poco a la iglesia es que muchas veces, como pasó con Moisés anduvo 40 años en el desierto cuando huyó de Egipto, y no fue hasta después que él pudo ver la visión en el monte Oré, y dice que vio una llama, ¿verdad? Usted sabe, en el Éxodo capítulo 3 en adelante dice que él vio una llama allá arriba, en lo alto, y dice que esto le llamó la atención. ¿Sabe por qué? Le llamó la atención porque él era un pastor de ovejas, y mientras él estaba pastoreando todas estas ovejas, él estaba acostumbrado a ver por el calor del desierto. Yo le estoy diciendo a ustedes que nosotros estamos en un desierto espiritual, estamos en un mundo, en un desierto. Entonces, allí estaba pastoreando Moisés, era un pastor, y todo ese tiempo Moisés estaba acostumbrado a ver cómo los arbustos o pequeños lugares, ¿verdad?, donde pudiera haber vegetación, ardiera en fuego, incluso matas de salsa que ardiera en fuego. Para él eso era común, porque lo que le hacía ser común para él y ordinario, algo normal, es que se consumiera. La palabra consumir, destruir, ¿ves? Y para él ya era algo normal ver que muchas salsas estuviesen destruyéndose. Yo no sé, quizás, como mucho nosotros en la normativa de entrada a la iglesia, porque esa palabra normativa ha entrado dentro de la iglesia, para nosotros ya es normal ver que los arbustos, las salsas se quemen en lo que estamos viendo. Ver, en otras palabras, yo solo voy a poner en el castellano, vamos a hablar en el español Puerto Rico, ver cómo la gente se matan, ver cómo las familias se destruyen, ver cómo las casas, personas cercanas se van deshaciendo. Entonces, para mí es normal ya ver esto. Vemos el periódico y ya mataron 2 o 3, o hicieron una masacre en tal lugar, y para mí pues ya todo esto es normal. Y esto ya para la iglesia es algo normal. Digo, no voy a generalizar, ¿no? Porque hay iglesias que yo sé que dan su milla extra y luchan y andan conforme a lo que el Señor le está pidiendo, pero siempre dentro de todo, me incluyo yo, me incluyo la iglesia, de que muchas veces hay, en ciertos aspectos, muchas cosas han pasado a ser normal, y para nada delante de Dios es algo normal, porque todo lo que infringe la ley de Dios, para Dios no es normal. Y lo que estamos viendo es porque el Señor nos dijo claramente que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, y todo lo que estamos viendo, que para muchos es normal, no es otra cosa que una manifestación de las puertas del Hades, que están tratando de dañar y destruir las cosas que están delante de nosotros, y nosotros lo vemos y lo llamamos algo normal. Entonces Dios está llamando a un ejército que aprenda a ver el mundo espiritual, que se siente con Dios a hablar, y estén delante de su presencia y comiencen a clamar por su isla, que comiencen a clamar por la familia, que clamen por el pueblo, que clamen por la gente en poder. Porque estas cosas no son normales. Y la iglesia tiene que moverse en la entidad espiritual, pero estamos como en ese primer momento de Moisés. Tenemos el monte Oré, tenemos la presencia delante de nosotros, nos paseamos delante de la presencia de Dios.
Estamos continuamente pastoreando, tenemos nuestro ministerio, tenemos nuestras ovejas, pero no estamos viendo la llama todavía al de él arriba, porque nos conformamos con lo que es normal abajo. Miramos lo que está abajo, pero no queremos pagar el precio de subir arriba para tener la visión del reino de los cielos, tener la visión que Dios quiere que tengamos, para que entendamos que lo que es normal y común no es correcto, no es lo que Dios quiere. Y podemos ver espiritualmente que hay un desierto espiritual donde hay espíritus, hay principados que se están moviendo y están quemando, destruyendo familias, están destruyendo personas. Pero nosotros leemos el periódico y nos damos y decimos, ya esto para mí es parte de la vida. Es normal ver los pleitos, las circunstancias que estamos pasando, las escasez, las crisis. Esto no es normal. Y cuando una persona habla mucho todo el tiempo de que esto es normal, significa que es una persona que se está paseando, está delante de Dios, va a la iglesia, pero todavía sus ojos espirituales no han despertado y no ha podido ver la llama de Dios en el monte Oré, en la presencia de Él. No ha visto ese lugar. Porque sus ojos están abajo. Moisés estuvo todo el tiempo frente a Oré. Estuvo pastoreando en ese lugar. Y nunca vio la llama de Dios hasta que Dios quiso dejarse ver. Y entonces, ¿cuántas veces Dios está tratando de dejarse ver para nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano. Y Samay Kamanso. Y Rababashenda. Él está todo el tiempo tocando corazones, tratando de dejarse ver para que vayamos allá. Que Él es espíritu y nosotros tenemos que andar en el espíritu. Ruach HaKodesh. Por eso tenemos que hacer habitación con Dios. Nuestras moradas no es aquí en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros. Pero nuestra patria celestial está allá, con Dios. Pero mientras tanto estamos aquí, necesitamos buscar la coidonía con el Espíritu Santo. La vida de la iglesia. ¿Oyó? El Señor me lo dijo bien claro. Y escuchaba cómo gritaba el Espíritu fuerte y me decía que tenía que decir que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. ¿Oyó? Y nosotros no estamos promoviendo ni buscando esa coidonía espiritual. No estamos paseando en la presencia de Dios frente a su monte, pero no estamos mirando a ver la llama que arde. No hemos conformado con ver ese fuego de abajo que destruye y nos hemos entretenido en eso. Es normal, pero Dios quiere llevarnos a algo extraordinario espiritual para que veamos desde las alturas y entendamos qué es lo que está pasando delante de nosotros. Si Dios abre nuestros ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta la batalla espiritual que hay alrededor de nosotros, la batalla que hay alrededor de ti, de tu casa, de tu familia, del mundo. Por eso aquí David decía que aunque yo ande por valle de sombra de muerte, dice, yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y una de las cosas que para mí hace un contraste es porque en el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Qué interesante, ¿no? Hay muchos aspectos que están dando cobertura a nuestra vida espiritual. Y yo no sé qué nube, vamos a llamarlo así, qué nube es la que te está arropando. Pero tú necesitas pedirle a Dios que te deje ver. No sé qué nube te está infundiendo, pero esa nube, esa gloria que está sobre mí no me da temor. Me hace sentir confiado. Me hace sentir tranquilo. Me da paz. Por eso yo tengo que ser morada con Dios. Él es mi casa. No es esta tierra, es Dios mi casa. Es a Él al que yo tengo que buscar. Él es, dice la palabra, que me infundirá aliento. Con su vara
y con su callado. La palabra vara, hermano, usted sabe que la palabra vara es autoridad. Pero yo quiero que usted entienda, porque usted tiene la imagen equivocada de una vara pastoril. ¿Cuál es la imagen cuando yo le digo que Dios le da una vara a usted? A ver. ¿Cuál es la imagen que viene a su mente cuando yo hablo de una vara? La palabra vara viene de la palabra shevet. Y dice que significa un brote y echar ramas. Es autoridad. Y significa luchar y gobernanza. Y significa que esta vara es un brote que sale ¿de quién? De Cristo. Y si es un brote, está cortada. Porque nosotros pensamos que es un canto de palo que llevamos para azotar a cualquiera. No, esta vara está pegada al tronco de Cristo, a su cuerpo. Es un brote de Él. Esa es mi vara. ¿Usted está entendiendo? Si yo me desconecto con Dios, ¿dónde está mi autoridad? Si yo me desconecto de Dios, ¿dónde está mi sostén, mi callado? Si yo me desconecto de Dios, ¿cómo yo voy a enfrentar este desierto espiritual? ¿Acaso no ha leído que cuando se echan los espíritus ellos van y buscan los lugares secos? Significa que tanto los espíritus como nosotros estamos en un lugar seco. La diferencia de nosotros es que de nosotros surge un manantial y nos hace prosperar y nos hace florecer. ¿Ves? Y hace que nuestra tierra tenga frutos. ¿Por qué Dios escogió dentro de este planeta que Dios nos puso y puso a Israel en el principio de los tiempos y los llevó a vivir en un desierto? ¿Por qué de un principio no lo llevó a Europa? ¿Por qué no lo llevó a un lugar donde había vegetación, tierras fértiles y todo? No, lo llevó a un lugar seco a habitar. Y allí es la historia donde surge el hombre. El pueblo de Israel, la nación de Israel. Y tuvieron que aprender a vivir y a depender de Dios para que la tierra floreciera a base de la bendición de Dios. ¿Sabe? Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Dios no quiere que vivamos como llaneros solitarios, sino que dependamos. Hay una dependencia de Dios. Nosotros no podemos buscar otra cosa que no sea su presencia. En Mateo capítulo 4, en el versículo 4 en adelante dice, en Mateo 4 capítulo 4 dice que Jesús fue llevado al Espíritu. Fue llevado en el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado. Y dice 40 días y 40 noches. No voy a hablar sobre eso. Lo que quiero decir es que Él fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Porque el desierto es el lugar donde nosotros tenemos formación. Pero también es el lugar donde vamos a enfrentar las entidades espirituales. Porque ahí es donde nuestro brote, nuestra vara, se manifiesta, ¿oyó? Ahí donde nuestro callado, nuestro sostén se manifiesta. Y ahí donde nosotros despertamos nuestra dependencia del Shaddai. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, todavía estamos en el Éxodo 3, estamos paseándonos en Horeb. Y seguimos todavía en una vida normal. La iglesia necesita despertar. Hay que despertar, hermanos míos. Hay que despertar y comprender que Dios nos está llevando a que tengamos un encuentro cara a cara con Él. Porque esto es lo que nos va a sostener a nosotros, es lo que nos va a llevar a una vida de victoria, de trascendencia. Y aun cuando vengan situaciones complicadas y crisis, porque van a venir, yo comprenderé siempre que siempre el final de todo libro, aunque vengan las crisis y me sacudan como pasó con Juan Bautista, aquí ha venido a ver una caña sacudida por el viento, pero aunque me vea sacudido, desprendido con un montón de cosas, no importa, pero el final de mi historia es victoria. Eso es así. Siempre el final de tu historia va a ser victoria. El final de tu historia va a ser victoria. Por eso tú necesitas confiar en Dios. Tú necesitas descansar en Dios.
Y necesitas pedirle a Dios en esta hora: Señor, abre mis ojos espirituales. Yo quiero andar en el Espíritu. Yo quiero orar. Yo quiero ayunar. Yo quiero leer la palabra. Yo quiero perseverar en la iglesia. Yo quiero envolverme en las cosas de la iglesia. Yo quiero hacer lo que tú me pides y no hacer lo que el mundo me quiere llevar. No quiero andar en mis deseos, en mis deleites. Quiero andar conforme a tu espíritu, a tu ley. Eso es andar en el Espíritu. Que cuando escucho lo que Dios me está pidiendo, yo obedezca. Eso es andar en el Espíritu. Que cuando me ofrezcan algo por la palabra me dicen: no, eso es malo, yo no lo hago. Eso es andar en el Espíritu. Eso es lo que Dios está hablando. Hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. A predicar este evangelio a toda nación, a todo lugar. La palabra dice algo bien importante. Hace mucho tiempo yo lo había hablado. El Señor me mostró una revelación, y en la revelación yo estaba empezando mi ministerio, o sea, mi llamado pastoril, y el Señor me mostró que me estaba llevando al desierto. Créeme lo que cuando yo desperté de esta revelación no me sentí contento, pero la revelación decía, el Señor me mostraba que me estaba llevando al desierto, y yo estaba literal caminando en un desierto. Yo sentía la arena en los pies, caminaba y yo sentía esa arena, y miré para todos lados, hermano, y yo no veía nada. Lo que había era un sol candente, un sol terrible, la arena, no había vegetación, no había nada. Ese era el lugar donde yo estaba. Y me sentí por un momento perdido, hasta que de momento vi que salió debajo de toda esa arena, salió un río. Y ese río comenzó a fluir hacia una dirección, pero era un río torrente grande. Y eso dio en mi corazón, me dio paz y seguridad, y seguí todo ese cauce de ese río. Y ese río llegó hasta un lugar que era como una academia en medio del desierto. Y esa academia estaba cercada, pero cercada como si fuese para un campo de batalla. Lo interesante de eso, que yo miraba y escuchaba como me decía el Espíritu, que nadie quería entrar ahí. Y fue que desperté de eso. Y entendí claramente que Dios no solamente me estaba diciendo que nadie estaba allí, ¿verdad? Que nadie quería estar allí. También la pregunta era para mí: ¿tú quieres estar ahí? ¿Quieres pagar el precio de mi llamado? Hermano, muchas veces nos alegramos con el llamado, nos sentimos bien contentos, qué lindo el llamamiento. Pero usted tiene que analizar que hay un precio que entregar. Usted tiene que sacrificar lo que tú amas y entregar lo que amas por causa de Dios, lo más que amas. Cristo, Dios, tiene que ser número uno. Oye, eso no significa que tú vas a dejar tu familia, vas a dejar eso, pero significa que para las cosas de Dios, Dios es el primero, el primero de todas las cosas, es Él. Si Dios te pide algo, tienes que hacerlo, pero sabiendo que todas estas cosas son para bien. Esto no es para mal, hermano. Esto no es como entrar al ejército. Esto es diferente. Esto es para salvación. Esto es para preservación. En el desierto hay mucha gente muriendo y no se dan cuenta que están siendo atacados por espíritus malos. Y nosotros estamos aquí preparándonos, pero también para ser enviados para salvación, para preservación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iglesia, necesitamos ver. Dejemos de estar dando vueltas frente al monte Oré y digamos: Señor, abre mis ojos, yo quiero ver. Yo quiero subir allá, yo quiero estar frente a esa llama donde el fuego no consume, no destruye. Yo quiero este fuego, porque este es el fuego que debe arder abajo también, para que las vidas no se destruyan. Cuando Moisés, para él era normal ver una salsa ardiendo, significa que no habían salsas que ardieran y se preservaran donde él estaba. Entonces tú tienes que convertirte en ese puente, en esa puerta, en el nombre de Jesús, para que tú lleves la llama a ellos, porque ellos no van a subir. Eres tú que tienes que llevarle eso a ellos. Y esa llama se llama el Espíritu de Dios, su salvación, Jesucristo. Vamos a llevar a Cristo
Vamos a llevar a Cristo. Aprendamos a poner en prioridad lo que es el reino de los cielos. Las demás cosas se encarga el Señor. Y por último, la palabra habla sobre el siervo en el Salmo 42:1, cuando dice que el siervo brama por las aguas en el desierto. No lo voy a leer, ¿verdad? Está ahí, es una porción que hemos leído muchas veces. Pero es interesante que este siervo está bramando, ¿verdad? Por estas aguas, porque hay un deseo y una necesidad de esta fuente en su vida. Y que yo quiero decir, que muchas veces, como estamos tan conformados, muchas veces, y vivimos en esa normativa de lo que es normal, que yo quiera romper esos conceptos y llevarnos a esa visión espiritual y ver y entender qué es lo que está pasando para que comprendamos que no es normal lo que está alrededor de nosotros. Y quitar esa comodidad, ese confort, para que vayamos queriendo y anhelando y deseando que cuando lleguemos a su presencia, yo anhelo más de Dios. Yo deseo más de Dios. Moisés no hubiese visto esa llama si Dios no se hubiese dejado mostrar. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo también con nosotros. Él se está dejando mostrar para llamar la atención de todos nosotros, para que en medio de este desierto entendamos que Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el que sostiene. Y como el siervo brama por estas corrientes de las aguas, así nosotros tenemos que bramar, tenemos que clamar, tenemos que gritar y clamar a Dios para que nos dé estas aguas. Lo interesante de este siervo, ¿usted sabe qué es? Que estas aguas siguen siendo las mismas aguas que bajan del Espíritu. Pero acuérdese, es como yo coger un galón en una cuesta arriba y yo suelto el agua. Y toda esa agua se va a tardar en llegar hasta que llega lo último abajo. Pero lo que está pasando es que ese siervo está donde el agua está terminando de llegar. Lo que se derramó, lo que se predicó, lo que Dios hizo, todo ese tiempo que pasó y llegó hasta que llegó a mí. Y el siervo está allí frente a esas aguas, pero el siervo dice, no, yo quiero agua fresca. No solamente esto, sino que yo quiero ir donde está la fuente. Y este es el asunto de que nosotros no podemos conformarnos con lo que ya tenemos aquí, con lo que haya llegado. Yo quiero estar en la fuente del agua viva, donde está el momento, donde está resurgiendo las cosas, donde está el movimiento de Dios. Abajo no está el movimiento, pero arriba hay un movimiento del Espíritu continuo. Y dice que el siervo quería estar en el movimiento de donde salen las aguas. Por eso dice que buscaba donde va el siervo, busca las alturas. Que fue lo que Moisés tuvo que hacer, ir a las alturas ahora para tener un encuentro con la llama en medio de un desierto. Igual que el siervo está en el desierto y busca la fuente. Hermanos, nosotros estamos para ser más que vencedores. Y más que Cristo está con nosotros. Pero la iglesia necesita buscar más de Dios. Necesita esforzarse. Si usted busca a Dios más cada día, se va a dar cuenta que nosotros no somos pequeños, somos grandes en Él. Y que nada de las cosas que tengamos delante de nosotros serán imposibles. Yo quiero decirte que tú que estás luchando y estás cansado, no te canses, clama, brama delante del Señor. Levanta tus ojos y dice, Señor, yo quiero esto. Levántame, Señor, dame fuerzas. Yo quiero seguir hacia adelante. Y en esta hora yo sé que el Espíritu Santo te va a dar el impulso. Él mismo va a hacer las cosas de la manera en que Él se presentó a un Moisés cansado en el desierto. A un Moisés lastimado por su pasado. El Señor se dejó ver para sacar a Moisés de ese lugar, de ese estado bajo donde él se encontraba. Y así Dios está haciendo, sacando gente de ese lugar bajo donde están cansados, desgastados por un pasado, golpeados, y Dios quiere sacarlos de ahí para levantarlos a un lugar alto, para encomendarlos y que vayan allá al lugar donde está la gente perdiéndose y prediquen el evangelio. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte.
Déjate mover por Dios. Y no temas más, porque Dios va a hacer cosas grandes. Y yo sé que ahora Dios está abrazando a gente, Dios está sosteniendo a gente que quizás están llorando en este momento y Dios está enjuagando lágrimas. No tiene que pensar que esto es tu final, porque no lo es. Dios está trabajando, Dios no ha terminado. Yo sigo obrando, yo sigo obrando. Solamente confía en Él, abraza al Espíritu de Dios, busca a Dios en espíritu. Y vas a comprender la naturaleza y la grandeza de nuestro Dios, nuestro Rey Celestial. Agárrate de Él y verás más cosas de las que tú crees. Como decía en Jeremías 33:3, clama a mí. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no las estás viendo, no las has visto. Yo quiero abrir esos ojos para que veas lo que hasta ahora tú no has visto. Y es lo que yo quiero hacer contigo. Isamaika manso. Irrabababa. Agárrate de Dios. Y recibe la fortaleza del Espíritu para que te levantes, tome aliento y entienda que Dios va a traer retribución, de que Dios te va a fortalecer y te va a levantar. Esto no es tu final, sino de que cosas grandes y gloriosas esperan, pero vas a luchar por fe y vas a retener tu posición contra todo ataque del mal. Y vas a florecer en tu desierto. Vas a florecer y vas a prosperar. Porque es el Espíritu de Dios quien te sostiene. Así que déjate guiar por el Espíritu. Y si Dios te está llevando por esta frontera seca, tranquilo. Porque después de todo, lo importante es que ese río es el que te lleva. Es el Espíritu de Dios el que te está llevando como Cristo. En Mateo capítulo 4, que fue guiado hasta el desierto, de la misma forma Dios nos está sosteniendo y nos está llevando, porque al final de todo esto es para gran bendición y para salvación de muchos. Así que no te desesperes, confía en Él y sigue hacia adelante. Chao, Dios me los bendiga a todos.